Buen día, jóvenes. Hoy día corresponde la clase 22. En esta, lo que vamos a tratar es la relación que hay entre utilidades y costos y relación entre los costos. Entonces, retomando lo último que se vio en la clase 22, la pregunta que nos debemos de hacer es qué relación hay entre la producción óptima y los costos. La producción óptima y los costos. Para eso, entonces, tenemos que verificar la existencia de algún tipo de relación entre productividad y costos. Recordamos algunos de los supuestos de la teoría de la producción, que eran 4, si se acuerdan cuando partimos con producción. Entonces, podemos interpretar que la producción es económicamente eficiente si minimiza el costo de oportunidad de los factores productivos empleados en el proceso de producción. De manera tal, al ser eficiente, recuerden, vamos a maximizar la producción. Y hacia dónde vamos a tratar, reitero, de encontrar ciertas relaciones que existen entre costos y las productividades de los factores. Para esto recordar lo que se vio en la clase anterior, la 20 también, que eran el concepto de rendimientos crecientes, constantes y decrecientes de escala. Sin olvidar que para poder hablar de rendimientos, recuerden, se debían variar todos los factores productivos en una misma proporción, no en una misma cantidad, misma proporción. Porcentualmente la variación en todos los factores productivos debe ser la misma, a efecto de que seamos capaces de determinar la existencia de rendimientos a escala, creciente, constante o decreciente. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Bien. El silencio otorga, supongo que no hay dudas. ¿Los costos de qué dependen? Bueno, obviamente del uso de los factores productivos. Recuerden el flujo circular de la renta que estaba en el mercado de los bienes y servicios, el mercado de los factores productivos. La empresa, para poder producir los bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades, deben contratar, comprar como usted quiera, pero hablemos de contratación, contratar factores productivos. Por lo tanto, los costos están íntimamente relacionados y vinculados a ese concepto de contratación de factores. Caso del largo plazo hemos visto que el nivel de producción afecta a los costos, viceversa, como lo quiera ver. Y según la definición que hemos dado en su minuto de plazo económico, recuerden que en economía hablamos de dos plazos económicos, el corto y el largo. En el corto plazo al menos un factor debe estar fijo, mientras que en el largo todos los factores productivos, si pensamos en dos, capital y trabajo, ambos son variables. Corto, al menos uno fijo, largo, pensando en una generalidad de factores, no solo en dos. Pensamos solo en dos, uno fijo, uno variable, corto plazo. Dos variables, largo plazo. ¿Hay dudas, niños? No, No, profe. profe. Entonces, función de producción en el sistema productivo, en el ejemplo que analizamos tiempo atrás, de la tierra, la trilladora, la gente que íbamos incluyendo en ese sistema para producir quintales de trigo, teníamos un sistema que era asignado de la siguiente manera. La producción dependía del trabajo del capital y en el corto plazo, que era una situación de corto plazo, teníamos la tierra y las trilladoras fijas, decíamos el capital está bajo la condición de ceteris paribus. Por lo tanto, si recuerdan, clase 20, lo último que terminamos en términos de la estructura de costos, podemos decir que el costo total, esto lo hemos venido manejando hace rato, se compone de esta manera. Si lo asumimos como la contratación de factores, el costo total del presupuesto, omega por L más R por K. Tal está fijo. Y de manera
Entonces, en términos de la temporalidad, podemos decir que el costo total se compone de un costo variable más un costo fijo. Si el precio del capital está fijo y la cantidad, la dotación de capital está fija, eso dará origen al costo fijo. Mientras que los trabajadores, la gente que le íbamos agregando al sistema productivo, era lo que fuimos variando, entonces el término omega por L, siendo omega constante, el precio del trabajo, el salario está constante y variamos el número de trabajadores, significa que esto va variando según el distinto volumen de producción. Tanto eso da origen. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. Entonces, recordando la función de producción en el corto plazo, U versus L, ¿por qué? Por lo que acabamos de escribir en la página anterior. La producción Q es una función que depende de L y K, pero el capital estaba fijo. Entonces, fuimos calculando cuánto eran capaces de producir en términos de quintales de trigo en dicho sistema cuando íbamos agregando unidades de factor variable. ¿Se acuerdan? Niños, ¿se acuerdan? Teníamos las 10 hectáreas, las 3 trilladoras, etc. La tierra y las trilladoras estaban fijas. Y eso, decíamos entonces, era todo, lo asociábamos al insumo capital. Fuimos variando el número de trabajadores y nos dio origen a una función de este tipo, que tenía 3 puntos notables. Uno más o menos por allí, otro por ahí, y finalmente ese de ahí, que signamos por las letras ABC. Que eso después nos va a permitir vincular con los costos. Entonces, miren, si aceptamos lo que hemos dicho recién, omega por L más R por K, donde K es fijo, esto es el costo fijo. ¿Me siguen? Sí, profe. Y si observan, aquí tenemos entonces representado Q versus L. Su producción. Vamos al mono de la izquierda. Si esta función de producción yo la multiplico en términos del número de trabajadores por omega, hago que aquí estoy variando omega y la producción dependía de omega. Si yo multiplico por omega, por W chica, ¿qué es lo que voy a poder construir? Esta otra función, la de la izquierda. ¿Y qué es lo que es? Omega por L. Pero omega por L, ¿qué es lo que representa? Costo variable. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Esta función que hemos construido aquí al multiplicar por omega tiene la misma forma, no idéntica, misma forma que el mono de la derecha, que la función de producción. ¿Cuándo será idéntica? Es decir, como una imagen refleja en un espejo, cuando omega valga 1. Si omega vale 1, estas dos funciones serán la imagen confrontada, serán idénticas. Pero omega puede ser mayor que 1, igual a 1, menor que 1, y de eso dependerá que sea paradita o más extendida, pero tendrá en esencia la misma forma. ¿Me siguen o no? Niños, Sí, profe. si omega es mayor que 1 va a ser bastante más extendida, si omega es menor que 1 va a ser más paradita, más vertical, pero tiene la misma forma, la verdad, que eso es lo que nos interesa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, como somos astutos, voy a borrar mis monos, es nada más que rotar los ejes en 90 grados. Roto este gráfico 1,
lo roto en 90 grados. Eso pasa para allá y este pasa para allá. ¿Qué nos queda? Una representación gráfica, si observan, más o menos así. Donde ahora, eso sí, esto es variable y ese es el nivel de producción. ¿Me sigue? Rotando en 90 grados aquí, mono 1. Rotación en 90 grados. ¿Me siguen? Sí, profe. Miren, yo puedo aprovechar esta misma representación gráfica que tengo allí en la pizarra, el monito que yo hice. Y en este mismo mono, yo quisiera trazar la función de costo fijo. ¿Cómo sería? Recuerden, el costo fijo depende del volumen de producción, según la definición que dimos en la clase 20. No. No. ¿Cómo sería la representación gráfica de esa función? Si en este eje yo trazo el costo fijo, ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría? Dado que no depende de Q. ¿Una línea? ¿De qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Oye, esa no es horizontal. Una línea horizontal. En donde esto es el costo fijo, entonces, esa magnitud es el costo fijo. Esta es la función de costo variable. El costo total, ¿a qué es lo que es igual? Hemos dicho recién. A la suma de ambos. Listo. ¿Cómo nos quedaría representado gráficamente? Una función igual a la roja, pero desplazada en una magnitud que se corresponde al costo. Me quedó rechueca, pero esa es la idea. La forma de la línea azul es igual a la roja, pero desplazado en una magnitud vertical que siempre se tiene que corresponder a ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre la línea roja y la azul? Esta es la roja, esa es la azul. ¿Se dan cuenta esta distancia vertical? ¿Cuánto vale? La magnitud del costo fijo. Obvio, obvio. ¿Hay dudas? Por mi parte, ¿no? ¿Hay No. dudas? No. Eso lo tenemos allí bien hechito. Entonces lean esta lámina, por favor, pero fue el análisis que hicimos. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. A partir de las funciones de costo total, costo variable, costo fijo, podemos obtener 4 otras funciones, que son las siguientes. El costo total medio se determina como el costo total partido por costo, esto lo alcanzamos a hacer en la clase 20. Costo variable medio, costo variable total partido por Q. Costo fijo medio, costo fijo total partido por Q. Costo marginal
DCT. Qué muy chica la C. Denme un segundo, por favor. Entonces, gracias. El costo marginal es el cambio en el costo total provocado por el cambio en el volumen producido. Lo que es lo mismo, el cambio en el costo variable provocado por el cambio en el volumen producido. ¿Por qué? Porque el costo fijo es cuando usted tiene que fijo más costo variable, cuando aplica diferencial, el cambio en el costo total, DCF, DCV. Pero ciertamente, si este costo es fijo, ¿cuánto cambia? Algo que es fijo, ¿cuánto cambia? ¿Cuánto varía? Nada. Nada, eso es cero. De allí que podamos interpretar entonces que el costo marginal es DCT de Q o DCV de Q. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Miren, estas cuatro funciones aquí descritas las podemos determinar matemáticamente, obviamente que sí, pero también gráficamente. ¿Cómo? Las tres primeras son las pendientes del rayo que une el origen con cualquier punto de la función respectiva. De función, recuerden la notación que ocupaban en matemáticas, respectiva. ¿Me sigue? Eso geométricamente lo podemos hacer así. Entonces miren lo que pasaría. Voy con costo total medio. Pendiente del rayo que une el origen con cualquier punto de la función. Les pregunto, ¿qué va ocurriendo con la pendiente de ese rayo entre los rayos de 1 al 5? ¿Va aumentando o disminuyendo? Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, el costo medio, costo total medio, es una función decreciente. Posterior al punto 5, si yo trazo otro rayo, un rayo 6, ¿qué ocurre con esa pendiente del rayo? ¿Va aumentando o disminuyendo? Desde el 5 en adelante. Aumenta. Por lo tanto, el costo medio es una función decreciente, tiene un mínimo y luego aumenta.
¿Siguen? Sí. Vamos con costo variable medio. No tengo duda que ya varios se dieron cuenta que es lo que va a pasar en términos de la forma. Vamos con costo variable medio. Mismo caso, la pendiente del rayo que une el origen con cualquier punto de la función costo variable. 1, 2, 3, 4. ¿Qué ocurre con la pendiente del rayo entre los rayos 1, 2, 3, 4? Va aumentando o disminuyendo. Disminuye. La función costo variable medio es decreciente. Justo ahí en el rayo 4 toma un mínimo. Y después, para rayos posteriores a ese rayo 4, ¿qué ocurre con la pendiente? A los rayos 5, Aumenta. 6. Tiene un mínimo y luego aumenta. Costo variable. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No es alta matemática, es solo gráfica o geometría. Vamos con costo fijo medio. La pendiente del rayo que une el origen con cualquier punto de la función costo fijo. 1, rayo 2. Esta ya no la hice tan bonita porque aquí es solo lógica. ¿Cómo es la pendiente de ese rayo? Cada vez es Menor. Menor. Menor, perdón. una función decreciente. Costo fijo medio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? La función costo fijo medio siempre decreciente. 4, 5 y así sucesivamente. Siempre decreciente. ¿Hay dudas? Hasta ahí. No, Y aquí les pregunto algo que vimos al principio en el curso. Algo, un atributo, entiendan lo que digo, que un absurdo, ¿cómo lo voy a decir? No importa. Una variable que es constante, ¿es relevante en algún proceso decisional? Un atributo que es constante, ¿es relevante en un proceso decisional? En cualquier proceso de la vida, no aquí en economía, de la vida. No. No. Entonces esta la voy a sacar para que no me distorsione el mono que yo estoy haciendo. Vamos con la quinta, con la cuarta. El costo marginal. El costo marginal se fijan en la derivada de la función costo total respecto de la producción, o la derivada del costo variable respecto a la producción. ¿Qué es lo que es eso? Eso, si se acuerdan matemáticamente, es nada más que la pendiente en cada punto. ¿Y cómo obtenemos la pendiente? Una función que es no lineal por la tangente. La función costo marginal es la pendiente en cada punto de la curva, ya sea costo total o costo variable. Pendiente de la curva en cada punto. Entonces miren lo que va ocurriendo aquí. Cambio a tangente 1, tangente 2, tangente 3. Este es el tangente 1, tangente 2, tangente 3. ¿Qué le va ocurriendo a esa tangente en términos de su pendiente? ¿Va aumentando o disminuyendo? disminuyendo. La función costo marginal entonces es decreciente. Déjenme graficarla y lo explicamos al tiro. Pues,
cuando yo trazo una cuarta tangente por aquí. Uy, pero hazlo entonces en una línea. No tomé el lápiz. ¿Qué ocurre con la pendiente de la tangente después? Las tangentes 4, 5 y 6. La Va a pendiente, aumentar. correcto. La pendiente va disminuyendo, va a alcanzar un mínimo y después comienza a aumentar. ¿Hay dudas? No. Miren. Y entonces, déjenme borrar eso. Hay dos puntos notables, que son los que yo puse ahí, los que marqué con una circunferencia negrita achurada. Hay dos puntos notables. Miren qué ocurre allí entre la pendiente del rayo y la tangente. ¿Cómo son en ese punto? Rayo y tangente. Ahí tiré una curva, una línea verde sobre la negra. Como en la pendiente del rayo que une el origen con la pendiente de la tangente. Iguales. Iguales. Significa que el costo marginal iguala al costo variable medio en su punto mínimo. Ese. Y por otra parte, también lo podemos ver allá. Ya me refiero en el costo total. En ese punto, ¿cómo son pendiente del rayo y tangente? En términos de la pendiente, ¿cómo son? El rayo es la línea verde, la tangente es la línea morada cortita que hice. ¿Cómo son las pendientes del rayo y la tangente? Iguales. ¿Cuáles? Eso ocurre en este punto. En ese punto. Este punto y ese de aquí es ese. Si se dan cuenta, ocurre algo notable. Costo marginal corta los costos variables en qué punto de ellos, que es un punto crítico. Este punto, a la función costo variable medio, ¿qué representa? ¿Un mínimo o un máximo? Un mínimo. Y ese otro para la total medio. También un mínimo. Listo. Entonces, lean estas láminas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pero aquí léalo formalmente a efecto de que quede en la grabación. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Estos fueron los monos que obtuvimos recién. Pero los dejo un instante para que queden en la grabación. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya, aquí nos dan una tabla y nos piden ir calculando tanto. Nos van a pedir los monitos que hicimos recién. Nos dan una producción, un sistema productivo en el cual se producen 0, 1, 2, 3, 4, 10 unidades. Dan el costo total, costo fijo y costo variable, sin olvidar lo que sabemos, que el costo total
es el costo fijo más el costo variable, en donde el costo fijo no depende del volumen de producción, mientras que el costo variable sí depende del volumen. Vean y díganme si entienden el constructo de la tabla. Si observan, independiente de que se produzca 0 o 10 unidades físicas, ¿cuánto es el costo fijo? Dado que es fijo. 3. 3 unidades monetarias. Mientras que el otro, el variable, el que depende del volumen de producción, ciertamente tiene que describir una relación en la cual, en la medida que el volumen de producción vaya en aumento, el costo variable también tendrá que ir en aumento. ¿Hay dudas? ¿Por qué? Porque hay que contratar fíjense solo en para hacerla fácil, en el insumo trabajo, en el sistema productivo que se analizó en su minuto. Cuando íbamos contratando un trabajador adicional, hay que pagarle un salario. Por lo tanto, el costo variable va a aumentar. Si yo quiero aumentar la producción, el costo variable va a ir aumentando. ¿Hay dudas? Costo variable, dado con el costo variable medio. Pero a partir de estas funciones se pueden obtener las funciones media y marginal. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Y si lo representan gráficamente, nos quedará la función de producción, perdón, los costos totales versus el volumen de producción, en donde esta magnitud, si se da cuenta, 3. Y ese desplazamiento respecto del origen, ¿qué representa? Costo fijo. Ahí está. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Profe, ¿dónde queda representado lo que es el costo variable? Porque lo que es rojo dice 70, o sea, esa es mi duda. Sí, Dice que el costo total, por eso tengo la duda. entiéndeme. Esta magnitud en la cual está desplazado el costo variable, ¿qué es lo que representa? Costo fijo. Por lo tanto, esta función, fíjate en la forma, esta función, ¿quién le da las características? ¿El fijo o el variable? El variable. Listo. Pero, profe, ¿por qué dice entonces CT al final? Esa es mi duda, porque yo lo estaba viendo y según yo era el costo variable. Oh, no, 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 este es el costo total. El variable Ah, parte al en final cero. termina dándole ya, y entendí lo que estoy Parte en diciendo. cero. Tiene la Sí, misma forma, pero va por debajito. Esta sí, distancia vertical, ¿cuánto va a ser siempre? sí, ahora entendí. El costo fijo. Listo, eso. Ah, ya ahora entiendo. ¿Me Esa era mi entiendes? duda. ¿Me Sí, entiendes sí, o no? sí, sí, ahora sí. Gracias, profe. Como por décima vez decimos lo mismo, la función de costo en el corto plazo, pero recuerden, en el corto plazo existe tanto factor fijo como variable, y aquí estoy manifestando que el capital es el fijo, por lo tanto, eso da origen al costo fijo, mientras que esto será el costo Variable. ya. Recuerden que cuando vimos demanda, para representar la condición de ceteris paribus le poníamos una rayita arriba al atributo. Y eso connotaba que era constante, que estamos diciendo que el capital es constante. Por lo tanto, esto tendrá que dar origen al costo fijo, costo variable. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. Y aquí vienen las dos relaciones importantes que partimos diciendo eran lo que íbamos a tratar de encontrar. Es la relación entre el costo variable medio y el producto medio del factor variable. Recuerde, según la definición que hemos dado recién, costo variable medio, costo variable medio, costo variable medio, costo variable partido por Q. Pero el costo variable, sabemos, en este sistema que teníamos el capital fijo,
omega por L partido por Q, o lo que es lo mismo, omega partido por Q sobre L. Y si se recuerdan de las clases anteriores, esta definición del producto total partido por el número de trabajadores, ¿qué es lo que es? El producto medio del trabajo, o del factor variable en general. En este caso, el producto medio del trabajo. Por lo tanto, costo variable medio es igual a omega partido por el producto medio. El factor variable, que en este ejemplo era el trabajo. De manera análoga, esta es la primera cuestión importante. De manera análoga, costo marginal es STA de Q, o lo que es lo mismo, SV A de Q, o lo que es lo mismo, la derivada de omega por L A de Q. Pero si omega es constante, podemos decir entonces el costo marginal es omega por DL A de Q. Y esto lo escribimos en términos de cociente como omega partido por dQ a dL. Y dQ a dL, ¿qué es lo que era por definición? Producto marginal. Entonces hay una segunda relación importante. El costo marginal es igual a omega partido por el producto marginal. Segunda relación importante. Ahí está la relación entre costos y productividad. ¿Hay dudas? Esto lo vamos a ver gráficamente y les va a quedar súper claro. Vean la lámina, pero ahí está. Profe, esto, por ejemplo, en vez de que el K fuera fijo, sería el L, entonces hago este mismo análisis, pero para la otra variable, ¿cierto? Correcto. Si tuviese Ya, un sistema en el corto plazo escrito de esta forma, en vez de ser producto medio del trabajo, aquí sería producto medio del capital. y acá el marginal del. Capital. Ah, ya, gracias. Por eso dije del factor variable, que en nuestro caso del trabajo, del producto marginal del factor variable, que en nuestro caso del trabajo. Pues el capital el variable y el trabajo el fijo, perdón, el trabajo el fijo, se infieren las mismas funcionalidades, o funciones o relaciones, pero respecto del capital, producto marginal del capital. ¿Hay dudas? No, profe. Pero ahí ya lo tienen todo, miren. Qué buena la pregunta que me hiciste, porque mirándola, si ambos fuesen variables ahora, ¿a qué llegaríamos? El costo marginal, fíjense en la 2, sería igual a omega, partido por producto marginal del trabajo, e igual a R, el precio del capital. R, partido por el producto marginal del capital. ¿Y esto les recuerda algo esta condición? ¿Se acuerdan haberla visto, no? Sí, Sí, pues, esta es la condición de óptimo técnico. ¿Se acuerdan o no? Esta es la condición de optimalidad técnica. Producto marginal del trabajo, partido por el precio del trabajo, o la producto marginal del capital, partido por el precio del capital. Ya, pero eso es, me estoy saliendo de lo que tengo en la lámina. Cuidado con eso. Esto sería en el largo plazo. Es decir, que ambos factores sean variables. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya, no, profe. esto lo podemos ver monísticamente. Ahí está. Recuérdense
de la función de producción en el corto plazo. A partir de la función de producción total, que teníamos algo así, recuérdese. Digamos, hay 3 puntos notables. Uno, más o menos ahí está el otro, y más o menos ahí. Y eran, que eran los puntos ABC y la región económica era entre B y C. Esto sería el C. Y eso lo signo por ABC. Esto es A, esto es B, esto es C. Miren, lo relevante es lo siguiente. Recién vimos que hay 2 relaciones importantísimas. Costo variable medio es igual a omega partido por el producto medio del trabajo. Fíjense aquí. El producto medio del trabajo en esta zona es creciente o decreciente. Creciente. ¿Perdón? Creciente. Si omega es constante y tú estás dividiendo cada vez por un número que es mayor, porque es creciente el producto medio, menor. el costo variable medio es cada vez mayor o menor. Menor. Por lo tanto, el costo variable medio tiene que ser decreciente. En esta otra zona, el producto medio del trabajo es creciente o decreciente. Uno. La zona 2 es creciente o decreciente el producto medio. Decreciente. Por lo tanto, el costo variable medio tiene que ser, dado que omega es constante. Justo en ese punto, el producto medio alcanza un máximo. Por lo tanto, el costo variable medio tiene que tener un ese punto crítico. ¿Qué representa para costo variable medio? Mínimo. Mínimo. ¿Hay dudas? Vamos con el marginal ahora. En esta zona el producto marginal es creciente y la relación 2 decía costo marginal es igual a omega partido por producto marginal. En esta zona 3, el producto marginal es creciente o decreciente. Creciente. Por lo tanto, el costo marginal tiene que ser. Decreciente. En ese punto, el producto marginal alcanza un máximo. Por lo tanto, el costo marginal tiene que tener un mínimo. Y en esta otra parte, zona 4, el producto marginal es decreciente. Por lo tanto, el costo marginal tiene que ser Creciente. creciente. Esa es la zona 4. ¿Hay dudas? Por lo tanto, nunca pueden disociar las productividades, la productividad de los factores de producción, en particular de la mano de obra, algo que se discute mucho por los salarios, y qué sé yo, están vinculados a los costos. ¿Hay dudas? Bien. ¿Hay dudas, niños? Y como última inferencia, si el producto marginal corta al medio, producto medio en un máximo, el costo marginal tiene que cortar al variable medio en él. Mínimo. No puedo tomarla. Ahí está. ¿Hay dudas? Ya, lean estas láminas, pero aquí estamos hablando de lo mismo. Leanla. Es lo que vimos recién en los monitos.
¿Hay dudas? Hay un- No, profe, ¿Que no? que no hay duda. Ya, pero aquí hay un error. Y faltó el Q. Gracias. Déjenme hacer una cosa para recordarme qué lámina es. La 16. La 16. Lámina. Ya. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ay, ¿por qué no me anda ahora? Ahí sí. Vean esto, que es lo mismo que hemos hecho, pero en términos continuos o discretos, para relacionar costo marginal con producto marginal. Esto fue lo que dedujimos hace un rato. ¿Hay dudas? Todo claro. Ahí están los mismos monitos que hicimos hace un ratito. Y si voy a agregar una función para que no se me confunda. Miren, ese punto, déjenme hacer el mono primero, y ahí lo... Ese punto, que es la pendiente del rayo que une el origen con la función costo total, es el marginal. Pero si se fijan, eso está a la derecha del punto A. Ay, no le... Este puntito es el A, y a ese lo voy a denotar por B. Ese. ¿Por qué? Porque dense cuenta que si bien es la misma, la pendiente, si calculábamos el costo marginal, esto es la pendiente de la función, de costo total o costo variable, de costo total o costo variable. Pero noten que por una cuestión geométrica, el punto B queda a la derecha del A. Pero también es un mínimo, corta marginal a costo variable medio, a costo total medio, en los puntos mínimos de estas. Ahí están, el A y el B. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, son los No, mismos monos, profe. son los mismos monos que hicimos hace un ratito. Una vez más, los mismos monos, para que les quede claro, cabrón, ¿cierto? No pueden... O este gráfico quedó mal. Ah, pero no, aquí es. La línea verde es mía. Perdón. Aquí de nuevo están las mismas relaciones y observen que el costo fijo medio es siempre decreciente, por lo tanto no es relevante para la toma de decisiones. Cual es obvio, si tengo que pagar el arriendo de un local para vender algo, si no vendo nada, la dueña del local me va a cobrar 300.000 pesos al mes. Si vendo
un par de zapatos, me va a cobrar 300.000 pesos al mes. Si vendo 1.000 pares de zapatos, me va a cobrar 1.000 pases al mes. Y yo prorrateo ese costo del arriendo en las unidades producidas, ciertamente, en la medida que más producte y venda, obviamente el costo fijo promedio del arriendo imputado a cada par de zapatos será cada vez más. No tiene sentido. Eso lo sabemos, una cuestión de mera lógica. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Son de nuevo los mismos monos, ¿eh? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Y es que por el reforzamiento la idea es que les vaya quedando. Vamos aquí. Combinaciones óptimas y no óptimas a corto plazo. Si se acuerdan, piensen. Si estuviésemos en el largo plazo, recuerde, mapa de isocuantas y la isocostos. Costos, isocuantas. Hay que encontrar la condición de optimalidad. Y en el largo plazo nos podría pasar algo como eso. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Y cuándo? Cuando se cumple que el producto marginal de L partido por omega es igual al producto marginal del capital partido por R. Esto es largo plazo. Esa es la condición de optimalidad. Y la vemos, por ejemplo, para la isocostos primera, ¿ah? Le voy a poner 1, este isocosto, el óptimo en el largo plazo estaría ahí. ¿Me siguen o no? Por ejemplo. ¿Me siguen? Sí, sí. Si ambos factores fuesen variables, busco la condición de optimalidad, largo plazo. Ahí está. Pero como en el corto plazo, usted tiene el capital fijo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted va a poder producir con este nivel de costos, va a poder producir a este nivel de costo, a la isocostos 1, algún volumen de producción, no. ¿Cómo se va a expandir? Si en el corto plazo el capital está fijo, entiéndanme, capital está fijo, esto no se me cumple. Lo que taché ahora. ¿Es lo que taché o no? Que es la condición de optimalidad. Sí, profe. Eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la medida que el capital está fijo, a efecto de expandir la producción, solo tenemos que ir agregando número de trabajadores y nos vamos a ir moviendo hacia allá. Y los costos van a ir siendo mayores que si estuviésemos en el largo plazo en la condición de optimalidad. Nos vamos a empezar a mover por aquí. Y ahí van a haber otras isocostos, es decir, el costo va a ser mayor que si estuviésemos en una situación de largo plazo, en el cual el factor capital yo lo adapto al volumen de producción que quiero producir. Mientras que en este caso, en corto plazo, lo tenemos fijo. Después vamos a ver un ejemplo numérico para que les quede claro. Pero esa es la idea. El costo que hemos de incurrir en el corto plazo a determinado volumen de producción, dado que uno de los factores es fijo, será mayor que el óptimo de largo plazo. ¿Hay dudas en la idea, en el concepto? Para que les quede claro, veanlo al revés. Que en vez del trabajo, el capital es el fijo. Yo tengo 10 personas. 10 personas, 10 H de hombre, pero en términos genéricos. Pueden ser mujeres, no hay problema. Tenemos 10 personas trabajando en un sistema productivo y estamos produciendo 2 pares de zapatos. Y resulta que al día, 2 pares día. Y resulta que la productividad de cada persona, un hombre, produce un par de zapatos al día. ¿Cuánto sería lo óptimo de contratación? ¿10 personas o menos personas? Y yo sé que voy a vender 2 pares de zapatos al día y que cada persona me produce un par de zapatos al día.
pero tengo 10 gallos contratados en la empresa. ¿Cuántas personas yo debiera contratar a efecto de minimizar mi costo? 2. 2, pero tengo 10. Por lo tanto, el costo de producción de esos 2 pares de zapatos va a ser mayor o menor en el óptimo de largo plazo, cuando yo puedo adaptar la mano de obra también a las condiciones de producción. Tengo que pagarle sueldo a 8 personas más y que no me están aportando nada a la producción. Por lo tanto, el costo sería mayor que si yo tuviese 2. Yo pudiera adaptar este factor. Eso significa largo plazo. Adaptar el factor, largo plazo, lo hago variable, ya no fijo. En vez de contratar 10, ¿cuánto me convendría contratar? 2. Y sería, por ejemplo, con 2 personas un determinado costo y con 10 personas tengo un costo mayor. A la misma producción, 2 pares de zapatos. ¿Me entienden? Sí, profe. Uy, perdón. Entonces ahí tenemos las funciones de nuevo, que el costo marginal corta largo plazo. Corto plazo, costo a los costos medios variables, a los costos medios totales, los puntos mínimos, los puntos A y B que habíamos descrito hace un rato. Y de nuevo, en términos discretos y en términos continuos. Si estamos trabajando en términos discretos, trabajaremos con el operador delta. Si estamos trabajando en términos de unas funciones continuas, trabajaremos con la derivada propiamente. Lo que nunca deben olvidar es que marginal corta a los medios en los mínimos. Y si hacen un correlato mayor, que lo debí quizás haber hecho, me voy a volver un par de láminas. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál era la región económica de producción aquí? Cuando lo vimos a través de productividades, era entre ese y este punto. Entre ese y este punto. En cualquier punto de esta región. Hagan el correlato inmediatamente con costos. Usted, dado que omega y R son constantes, ¿operaría en esta zona? Ojo, daría la sensación que sí, porque los costos variables medios son decrecientes. ¿Me sigue? Pero nunca lo disocian de las productividades en el corto plazo. La región económica de producción que vimos en la teoría del productor era esta, entre producto medio máximo y producto total máximo. El máximo técnico, el óptimo técnico y el máximo técnico. Y eso usted lo refrenda aquí abajo. La región económica de producción es de ahí para allá. No en esta parte. Adelante lo vamos a ver. Un monopolista podría operar en esta zona. Una empresa competitiva que es tomadora de precios de los factores jamás podría operar acá, quebraría. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero para anticiparse. Ya, finalmente, y para terminar, aquí están deducidas las mismas relaciones, después échale una mirada tranquilito, están deducidas las mismas relaciones que vimos entre producto marginal del trabajo, acuérdense, esta misma relación. Pero ahora, como estamos trabajando con costos, está descrita en términos de costos. Y lo que hay que entender súper claro es lo siguiente. Que lo hemos visto en los monitos. Miren. Cuando el costo variable medio es decreciente, ¿quién es mayor? ¿Costo variable medio o costo marginal?
¿Cuál es mayor a cualquier volumen de producción? Costo variable. El variable. Aquí está. Aquí está la relación, digo, la que tenemos allá abajito. Es la cuestión matemática, pero lo podemos analizar gráficamente también, y hay que entenderlo bien. En ese punto, el costo variable medio es constante, porque es su mínimo. Recuerde, en ese punto la pendiente es cero, eso significa que es un punto crítico y en particular un mínimo. ¿Cuánto cambia el costo variable? Nada. Esto sería cero. ¿Y qué ocurriría? En ese punto el costo marginal iguala al costo variable medio. Ahí son iguales. Mientras que en esta otra zona, el costo variable medio es creciente o decreciente. Creciente. ¿Y quién es mayor, el marginal o el medio? Marginal. El marginal. Eso está aquí. Cuando usted se mueve, siempre se mueven hacia la derecha. Fíjese aquí. Si el cambio en el costo variable medio, que estamos analizando, es positivo, significa que este término es positivo. Me estoy en esta zona, costo variable medio es creciente, por lo tanto, al costo variable le debo sumar algo para que me dé el marginal. ¿Quién es mayor? El marginal es mayor que el medio. Ocurre en esto, voy a cambiar el color del lápiz, aquí. Sería la misma interpretación ahora con la función de costo total medio. En esta zona, el costo total medio, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. ¿Quién es mayor, el total medio o el marginal? A cualquier volumen de producción. Medio. El medio. En ese punto, ¿cómo es el costo total medio? Constante. Tiene un mínimo. ¿Cómo son en ese punto? Iguales. Porque en ese caso la variación del costo total medio es cero. Esto es cero y nos queda que el costo marginal iguala al total medio. Pues finalmente, en esta zona donde estoy moviendo la gomita, ¿el costo total medio es creciente o decreciente? Creciente. ¿Quién es mayor, el marginal o el medio? El marginal. El marginal. El cambio en el costo total medio es positivo, por lo tanto, al costo total medio hay que sumarle algo para que nos dé el marginal. El marginal es mayor que el medio. Pero ahí está la interpretación gráfica y matemática de las relaciones. Lo que sí traten de entender, porque se lo expliqué hace tiempo cuando partimos el curso, léalo en estricto rigor, sean rigurosos en la lectura. Siempre se trata, se relaciona el marginal con el medio, aquí o allí. Y esto tiene que ver con lo que conversamos alguna vez de la vida. Siempre en la vida la sociedad trata de que el individuo marginal, el distinto, marginal no en el sentido peyorativo o de pobreza, no, marginal en el sentido distinto, siempre se trata de que el distinto, lo marginal, iguale a lo medio, iguale a lo medio. Entonces esta relación tratemos de siempre ser rigurosos y entenderla. El marginal puede ser mayor, igual o menor que el medio. No al revés. Aquí, en ese punto, o en ese, no es que el costo variable medio, no es que el costo total medio igualen al costo marginal, sino que es al revés. En ese punto, ¿quién corta a quién? El marginal corta al medio en un punto mínimo. El marginal corta al total medio, en este caso, en un mínimo. Siempre la relación yo la debo leer de lo marginal a lo promedio. Bueno, un tanto raro lo que estoy diciendo.
No es que el producto medio igual al marginal, no. El marginal igual al medio. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? Bueno, y aquí está lo que hemos explicado. El costo medio es creciente, es mayor el marginal o el medio, etc. Y aquí lo único que estamos haciendo, pero no tiene sentido, después mírela con calma, es verificar que en esos puntos, los borré, perdón, en estos puntos, costo variable medio, que el costo variable es un mínimo y justo ahí el marginal lo corta. El marginal corta a costo variable medio en un mínimo de costo variable medio. Esta es la demostración, es tanto para variable medio o total medio. Es análogo. Pero no tiene el caso que se pierdan en la cuestión matemática, entiendan los conceptos. Y aquí está lo importante, que es lo que he tratado de reiterarles. ¿Y por qué? Porque siempre se trata de que lo marginal, lo distinto, se comporte según el promedio. Si el común de los alumnos de un ramo en una prueba no copia, yo trataré de aquellos que copian se comporten como el alumno promedio, es decir, no copien. Si todos copian, significa que el promedio igualó al marginal, esa sociedad está condenada al fracaso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense. Muchas Ah, gracias. profe, que esté bien. Chao.